Hola, ¿qué tal están? El pensamiento islámico. En este vídeo ofrezco algunas explicaciones sobre los principales pensadores o filósofos islámicos. Hay que considerar que basan su doctrina en la filosofía griega antigua, fundamentalmente en Platón, Aristóteles y Plotino. En ese sentido, podemos decir que los principales problemas y conceptos tratados por estos filósofos islámicos son los siguientes. Por ejemplo, la cuestión del intelecto agente, ya que Aristóteles había distinguido entre intelecto paciente e intelecto agente y afirmó que este último tenía el papel de captar la esencia, o lo que es lo mismo, la forma individual y común a un conjunto de seres. Por otra parte, también podemos decir que hay otro tema esencial que es la emanación. La mayoría de los pensadores musulmanes se puede decir que vinculan a Dios con el mundo material mediante la noción neoplatónica de emanación, o lo que es lo mismo, que de la divinidad, que es la inteligencia suprema, de ella emanan diferentes realidades espirituales. Por otra parte, también se analiza en la filosofía de los pensadores islámicos fundamentales la cuestión de la esencia y de la existencia. La reflexión sobre Dios y el mundo se enriqueció cuando se estableció también la diferencia entre esencia y existencia, lo que determina a su vez la diferenciación entre ser necesario y ser posible, por ejemplo en el caso de los filósofos Al-Farabi y Avicena. En relación con el alma, pues hay que decir que algunos pensadores musulmanes defendieron que el alma era mortal. Esta tesis irrumpió en Europa en el siglo XIII, cuando se tradujeron las obras musulmanas al latín, y fue algo también fundamental. Voy a comenzar por un filósofo que es Al-Kindi. Al-Kindi nació en el año 873 y fue el primer pensador musulmán destacado. Escribió centenares de tratados sobre temas muy variados, como por ejemplo matemáticas, óptica, filosofía, teología, y hay que señalar que para Al-Kindi el conocimiento que se adquiere por medio de la fe es superior al que proporciona la filosofía. En este sentido, también hay que señalar que Al-Kindi recupera la concepción aristotélica del intelecto agente, pero lo reinterpreta a partir del concepto neoplatónico de emanación. En ese sentido, para este filósofo, la última de las emanaciones espirituales, previa a la emanación del mundo material, es el intelecto agente. En consecuencia, el intelecto agente no es un intelecto personal o individual, tal como, por ejemplo, afirmaba Aristóteles, sino que es una emanación divina compartida por todos los seres humanos. Además, según Al-Kindi, el ser humano tiene un intelecto paciente, individual, que al entrar en relación con el intelecto agente, común a todos los seres humanos, le permite adquirir las formas o esencias con las que puede captar y comprender la realidad concreta. Por tanto, desde la perspectiva de Al-Kindi, el intelecto agente es por tanto el dador de formas. En relación a Dios y el universo, Al-Kindi también consideró que es indudable que hay una necesidad de la existencia de Dios desde su planteamiento y elaboró diversos argumentos en este sentido. La principal preocupación respecto de este tema consistía en introducir el concepto religioso de creación en la reflexión filosófica. Para este pensador, además, a diferencia de Aristóteles, el universo no es eterno, sino una sucesión de causas. Por tanto, ha necesitado de un inicio en el tiempo y de una causa primera, que Al-Kindi identifica con un creador y un inicio también en el tiempo. Por otro lado, se puede decir que el universo es profundamente ordenado desde el planteamiento de Al-Kindi y la parte más minúscula del mismo lo refleja en su totalidad, de modo que la creación necesita de un creador que haya ordenado y dispuesto el universo tal como es. Y este ser supremo para Al-Kindi es Dios. En relación con otro filósofo también muy importante, islámico, podemos hablar de Al-Farabi. Al-Farabi nació en el año 870 y murió en 950. Nació en Farab, actual Uzbekistán, y este filósofo era llamado por sus coetáneos maestro segundo, siendo Aristóteles, podríamos decir, el maestro primero. Se le considera además el primer gran filósofo musulmán. Al-Farabi además defiende que tanto la filosofía como la religión llegan a las mismas verdades, pero lo hacen a través de métodos diferentes. Desde la perspectiva de Al-Farabi, el método filosófico basado en demostraciones racionales es más difícil
ya que no todo el mundo está capacitado para seguirlo, pero más riguroso que el empleado por la religión. Desde su planteamiento también, la religión, por su parte, se sirve del método persuasivo y su virtud estriba en la capacidad que tiene para llegar a un número mayor de individuos, aunque le falta un fundamento racional. En relación con el intelecto agente, Al-Farabi, al igual que Al-Kindi, acepta la idea neoplatónica de la emanación. Afirma que de la inteligencia divina emanan una serie de realidades espirituales, entre las que se encuentra el intelecto agente, a partir del cual surge el mundo material y sensible. En este sentido, para Al-Farabi, Dios es el creador del mundo, pero lo ha sido de toda la eternidad o desde toda la eternidad, de modo que para Al-Farabi el universo es claramente eterno. Por otra parte, el ser humano solo posee un intelecto en potencia y cuando entra en contacto con el intelecto agente, el intelecto en potencia pasa a ser intelecto en acto y entonces es capaz de abstraer las formas de los objetos sensibles. Una vez que se realiza este proceso, las formas se incorporan al intelecto adquirido, que es como una memoria de los conocimientos obtenidos. Según Al-Farabi, además, solo aquellos intelectos que hayan pasado de potencia a acto perviven después de la muerte, mientras que el resto está condenado a desaparecer con la muerte del cuerpo. Cuando se produce la actualización del intelecto, la supervivencia en el otro mundo es, a juicio de Al-Farabi, individual. En relación con la esencia y existencia, según Al-Farabi, su aportación fundamental a la metafísica reside en la distinción que establece entre esencia y existencia, diferencia que posteriormente mantendría Tomás de Aquino. Tomando a Aristóteles como punto de partida de sus reflexiones, consideró que la existencia no es más que un accidente de la esencia y que por tanto la esencia no implica la existencia. Además, para Al-Farabi, lo que existe, los objetos y seres materiales, se caracterizan en primer lugar porque pueden definirse porque tienen unas características concretas y en segundo lugar porque existen. En cuanto a la distinción entre esencia y existencia se extraen pues dos conclusiones. La existencia es eterna a las cosas mismas, es externa a las cosas mismas, por tanto no forma parte de su definición, sino que pertenece a los accidentes. La existencia es un accidente de la esencia. Y para que las cosas existan es necesario que haya una causa externa que tiene o que lleve a la existencia a las esencias. Y esta causa para Al-Farabi es Dios sin ninguna duda. En relación con el ser necesario y el ser posible, pues cabe decir que la diferencia entre esencia y existencia conduce a la diferencia obvia entre ser necesario y ser posible. Al-Farabi define pues al ser posible como el ser cuya esencia no comporta la existencia, es decir, su existencia se debe a una causa externa. Al haber seres posibles, se concluye también que existe un ser necesario cuya esencia consiste en la existencia. Y este ser que da la existencia a los seres concretos y materiales es el ser necesario que se identifica con Dios. Por otra parte, también hay que decir que para Al-Farabi el ser humano solo puede aspirar a un conocimiento imperfecto de la divinidad e incluso pues afirma que ésta solo puede conocerse, la divinidad, a partir de lo que no es, lo que se puede plantear como una especie de teología negativa, sin ninguna duda. A partir de ahora comentaré algunos aspectos también de la filosofía de Avicena, o Ibn Sina, que nació en el año 980 y murió en el año 1037, conocido como Avicena. Nació cerca de Bukhara, en la actual Uzbekistán, fue médico y filósofo y jurista, y además podemos decir que es el filósofo musulmán más influyente, tanto en el mundo islámico como en Occidente, aunque algunas de sus aportaciones ya habían sido avanzadas por otros pensadores. Hay que señalar también que Avicena escribió numerosas obras, cerca de medio millar, en las que expuso conocimientos de tipología muy diferente, muy variada. Además de sus tratados filosóficos, destacan también sus obras de medicina. Como filósofo, su tarea fundamental consistió en sistematizar y en sintetizar el pensamiento de Aristóteles con el neoplatonismo y reunir a su vez esta síntesis filosófica en los dogmas de la religión musulmana. Una de sus tesis más influyentes y que en Europa fue toda una provocación es la afirmación de que el universo, que es obra de Dios, es eterno en el tiempo, como ya había afirmado Al-Farabi.
En relación con el intelecto agente, Avicena también fundamenta su teoría del conocimiento en concepciones neoplatónicas. Para este pensador, igual que para Al-Kindi y Al-Farabi, el intelecto agente cumple dos funciones. La primera es otorgar las formas abstractas que permiten conocer al ser humano, y la segunda, dotar de formas a los seres concretos y materiales. Desde este planteamiento, el ser humano, por tanto, es capaz de captar formas porque la misma entidad que le proporciona las formas a su intelecto es la que ha dotado de formas a los propios seres. Y el conocimiento es posible, por tanto, porque hay un puente entre el pensamiento y la realidad, que es el intelecto agente, a juicio de Avicena. Para Avicena es evidente que no todos los seres humanos tienen la misma facilidad para comunicarse con el intelecto agente. Los profetas son un ejemplo de la máxima comunión que se puede alcanzar con dicho intelecto. En relación a la diferenciación entre esencia y existencia, pues desde la perspectiva de Avicena se recupera la distinción entre esencia y existencia, ya introducida por Al-Farabi. La esencia y la existencia permiten distinguir entre Dios, que es necesario, de las criaturas que son simplemente posibles y existen, pero no son necesarias. Y por otra parte, lo posible necesita también de una causa externa para existir. De todo esto se deriva que Dios, para Avicena, es la causa necesaria de todo el universo, es decir, el universo es una creación necesaria de Dios. Sin embargo, esta creación no ha podido tener lugar en un momento concreto, en el tiempo, ya que Dios ha existido desde siempre. Por tanto, desde toda la eternidad ha existido la causa del universo. En consecuencia, desde su razonamiento, el universo ha existido durante toda la eternidad, aunque parezca contradictorio. Con esta interpretación, Avicena, al igual que Al-Farabi, se separaba de los que defendían una lectura estricta del Corán, como Al-Kindi, según la cual el universo se había creado en un momento concreto del tiempo, que por otra parte parece el planteamiento más acertado en un principio. Pero diríamos que Avicena pues no está de acuerdo con estos planteamientos de Al-Kindi en relación al surgimiento del universo. Respecto al argumento ontológico, Avicena formuló por vez primera un argumento que en Occidente sería conocido posteriormente a través de Anselmo de Canterbury, aunque éste desconocía la obra de su predecesor y que más tarde sería bautizado por Kant como argumento ontológico. Podemos decir que el argumento ontológico intenta demostrar que en la idea de ser necesario está contenida la existencia, algo que Kant negó rotundamente, como se sabe. En este sentido, partiendo de la definición de Dios, es necesario concluir que existe, y el propio concepto de ser necesario es la prueba de la existencia de Dios. De esta forma, Avicena intentaba probar la existencia de Dios exclusivamente a través del uso de la razón, y el objetivo de este argumento consiste en procurar aportar un componente filosófico que apoye la fe religiosa. En cuanto al alma, la antropología de Avicena se basa en la tesis aristotélica de que el alma da forma al cuerpo, pero añade que además es una realidad espiritual independiente. Con esta afirmación pretende corregir la tesis aristotélica que defendía que el alma es meramente la forma y organización del cuerpo. Avicena además expuso su tesis de la existencia de un alma independiente del cuerpo por medio de un ingenioso razonamiento, conocido como el argumento del hombre suspendido. Este argumento consiste en imaginar a un individuo suspendido en el vacío, de modo que no percibe ningún estímulo del mundo. Por cierto, experimentos de este tipo se han realizado ya en el siglo XX y se realizan en el siglo XXI. Avicena se plantea entonces, ¿sabrá el hombre suspendido que existe? Es decir, ¿necesita el alma racional de la mediación del cuerpo y de los datos sensoriales para determinar su propia existencia? La respuesta, obviamente, es que el hombre suspendido sabe que existe sin requerir de ninguna información del cuerpo. Por esta razón, Avicena llega a la conclusión de que el alma es una realidad espiritual que se encuentra en el cuerpo, pero que es independiente del propio cuerpo. Además, se puede pensar la posibilidad de que el alma, al ser espiritual y diferente del cuerpo, sea inmortal. En Occidente, las imprecisas traducciones de Avicena llevaron a pensar que este autor negaba la inmortalidad del alma, pero esta tesis no se encuentra en su obra. Otro pensador islámico también importante es Al-Ghazal. Al-Ghazal nació en el año 1058 y murió en el año
1111. Su nombre latinizado es Algacel y nació cerca de Mesed, actual Irán. Fue un pensador brillante y también podemos decir que paradójico. Su intención era demostrar la debilidad e inutilidad de la filosofía en contraste con la fe, que se consideraba la única fuente de saber. Pero, para desacreditar a la filosofía, empleó argumentos y críticas filosóficas muy certeras. Su obra más importante, La destrucción de los filósofos, fue escrita con la finalidad de criticar a Avicena, fundamentalmente. Algacel afirma que el discurso filosófico o bien es incapaz de probar afirmaciones fundamentales de la teología, como la creación y la inmortalidad del alma, o bien lleva a error. En relación con la causalidad, una de sus críticas de más profundidad se refiere a la noción de causalidad y sus reflexiones fueron muy similares a las que haría David Hume en el siglo XVIII. La causalidad para Algacel es una noción fundamental en la filosofía de inspiración aristotélica, porque de ella dependen, por ejemplo, los razonamientos que intentan probar la existencia de Dios. Algacel rechaza este concepto porque considera que es imposible discernir si dos fenómenos son meramente consecutivos o si entre ellos se produce un contexto y una conexión necesaria, que es lo que expresa la idea de causalidad. Para Algacel, por tanto, la idea de causalidad aparece exclusivamente en el nivel de la descripción de los hechos, no en los hechos mismos. Puede parecer que un fenómeno, como acercar fuego a un papel, es la causa de que el papel se queme. Sin embargo, ambos fenómenos son meramente consecutivos. Para Algacel, la única causa de que ocurra todo se encuentra en Dios. En cuanto al libro sobre la destrucción de los filósofos, las reflexiones de Algacel son valiosas y podemos decir que no cabe duda, como también señala Julius Weinberg en su breve historia de la filosofía medieval, de que la crítica de Algacel fue una de las causas de la desaparición de toda especulación filosófica en el Oriente Islámico. Los principales filósofos del Islam florecerían a partir de entonces en la España musulmana del siglo XIII. Y ya pues voy a comentar algunos aspectos del último gran filósofo musulmán, que fue Averroes. Averroes nació en Córdoba en el año 1126, su nombre en árabe era Ibn Rus, de ahí Averroes, latinizado, y murió en Marruecos en el año 1198. Está considerado en Occidente como el principal pensador árabe, incluso. Fue médico también y fue jurista. Sus obras fueron prohibidas en el mundo islámico, por lo que su influencia en Oriente fue prácticamente nula. Sin embargo, las traducciones realizadas al hebreo y al latín permitieron a los filósofos occidentales, tanto judíos como cristianos, tener acceso a su pensamiento. Las versiones de su obra contenían errores de traducción, pero esto significó que en algunas ocasiones sus ideas fueran interpretadas de forma equivocada. Averroes podemos decir que sitúa a Aristóteles en la cima del pensamiento racional. Su tarea fundamental consistió en restaurar la doctrina aristotélica, eliminando las contaminaciones neoplatónicas introducidas por pensadores como Avicena o Al-Farabi. A pesar de todo, su obra no está completamente libre de la influencia neoplatónica y tradicionalmente se ha valorado a Averroes exclusivamente por sus comentarios de la obra de Aristóteles. De hecho, fue conocido como el comentador. En la actualidad también se reconoce la originalidad de su pensamiento y también hizo algunos comentarios sobre el pensamiento platónico. En relación con la filosofía y la religión, Averroes pretendió analizar el problema de la correspondencia entre la filosofía y la religión. ¿Puede la filosofía, como ejemplo de racionalidad, incurrir en contradicciones con la fe revelada en el Corán? En su análisis, Averroes argumenta que el Corán pide explícitamente al creyente que estudie y comprenda el universo. Y esta es precisamente la tarea de la filosofía, según Averroes, y en esto acierta completamente. La filosofía, en consecuencia, no puede encontrarse en oposición con la fe. De todas maneras, en este planteamiento, pues Averroes defiende que no todo el mundo está preparado para el razonamiento riguroso de la filosofía. Las personas incultas deben limitarse a servirse de la fe, según él, y el filósofo, por otra parte, debe dejarse, para él, únicamente en manos de los filósofos, que son quienes tienen los conocimientos y las capacidades para llevar a buen término el pensamiento racional. De todas formas, el filósofo, para él, debe razonar y el creyente tiene que creer, y ambos, por caminos diferentes, encontrarán la misma verdad.
En este sentido, estas reflexiones de Averroes, al traducirse al latín, dieron lugar a la doctrina de la doble verdad, que deja abierta la posibilidad de que el creyente y el filósofo lleguen a conclusiones distintas y contradictorias. En relación a Dios y el universo, desde la perspectiva de Averroes, considera que, tal como establece Aristóteles, que el mundo es eterno. Por otra parte, se distancia de Aristóteles al asumir, como sus predecesores, la tesis neoplatónica centrada en la noción de emanación. Averroes, por otra parte, a diferencia de Avicena y de Alfarabi, rechaza la distinción entre esencia y existencia, así como la demostración de la existencia de Dios, el llamado argumento ontológico basada en esta diferencia. En cuanto al alma, Averroes defiende la inmortalidad del alma en numerosos pasajes, aunque tradicionalmente se ha creído que defendía lo contrario. Al ser un pensador aristotélico, considera que el alma, o lo que es lo mismo, la forma del cuerpo, no puede subsistir de forma independiente. Por esta razón, concibe que al morir el alma se reencarna en el más allá en un cuerpo de materia incorruptible. En relación con el averroísmo latino, el pensamiento de Averroes, muy difundido entre los pensadores de Occidente, dio lugar a una corriente intelectual conocida como averroísmo latino. En el año 1277, sus tesis llegaron a ser condenadas por el obispo de París, Etienne Tempier. La fama de Averroes se fundamentó sobre todo en tres afirmaciones, aunque no todas ellas se encuentran propiamente en su filosofía: la doctrina de la doble verdad, la negación de la inmortalidad del alma y la afirmación de la eternidad del mundo. En relación con la doctrina de la doble verdad, Averroes tiene la convicción de que la fe y la razón nunca pueden contradecirse. Sin embargo, si se contrastan las doctrinas aristotélicas con el Corán, se aprecian contradicciones manifiestas. Averroes en realidad afirmó explícitamente todo lo contrario: la verdad no puede contradecir la verdad. En relación con la mortalidad del alma, a pesar de que Averroes criticó duramente a quienes defendían estas afirmaciones, su nombre ha quedado vinculado a la creencia en la mortalidad del alma. Sus reflexiones en torno al intelecto agente fueron interpretadas como si afirmara que el intelecto agente, separado de los seres humanos, fuera la única inteligencia eterna, lo que condenaría a las almas humanas a perecer con la muerte del cuerpo. Y por último, respecto a la eternidad del mundo, Averroes, siguiendo a Aristóteles, mantuvo que el cosmos, que el universo, ha existido durante toda la eternidad. Esta afirmación se opone al dogma religioso según el cual el mundo ha sido creado por Dios en un instante del pasado, y es la única de sus afirmaciones fundamentales que puede encontrarse presentada explícitamente en su obra. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.